Si me subes por las escaleras, te contaré un secreto, dijo la niñita enferma. El mecánico no tenía idea de lo que se avecinaba. El aliento frío de una tarde de otoño se deslizaba entre los altos edificios, el sol bajo y pálido mientras rozaba las cimas de las torres de cristal. Frente a un lujoso complejo de apartamentos, Isaac Cole caminaba con paso fácil, su chaqueta todavía oliendo débilmente a aceite de motor. Acababa de entregar un sedán reparado a un cliente en el edificio y se dirigía de vuelta a la calle principal. Un pequeño sonido rompió la quietud, una tos fina y áspera. Isaac giró la cabeza y la vio. Una niña pequeña estaba sentada encorvada en el primer escalón de la escalera de piedra, abrazando un gastado oso de peluche marrón contra su pecho. Sus rizos oscuros estaban enredados alrededor de su rostro, su piel pálida contra el rosa intenso de su suéter. Cada respiración era dificultosa. Todavía llevaba una débil pulsera de hospital rodeando su diminuta muñeca, del tipo que él recordaba de las largas estancias de su propia hermana años atrás. Aminoró la marcha, agachándose para que sus ojos estuvieran a la altura de los de ella. «Oye, ¿estás bien, pequeña?» Su voz era suave pero firme. La niña levantó la mirada, con los ojos grandes y brillantes a pesar de la fatiga que los nublaba. «Solo estoy muy cansada. Mami está arriba, pero no puedo». Su voz se quebró en una tos antes de que pudiera terminar, sus pequeños hombros temblando con el esfuerzo. Tomó una respiración superficial, del tipo que parecía requerir toda su fuerza, y se inclinó ligeramente hacia él. «Si me subes por las escaleras», susurró, con la voz rasposa, «te contaré un secreto». Isaac dudó solo un instante antes de deslizar un brazo bajo sus piernas y el otro detrás de su espalda. Era tan ligera que lo sorprendió, como levantar un fardo de huesos huecos. Mientras la llevaba, notó la pegatina azul pálido en su oso de peluche, marcada con el logo de un hospital y las palabras oncología pediátrica. La silenciosa comprensión lo golpeó. Esta niña estaba luchando contra algo mucho más grande que su tamaño. A mitad de camino hacia el rellano, ella apoyó la mejilla en su hombro, su voz apenas más que un aliento. «Mi mamá está sola. ¿Puedes cuidarla cuando yo me haya ido?» Se quedó helado por medio segundo, las palabras aterrizando más pesadas que cualquier cosa que hubiera oído en años. Pero cuando miró hacia abajo, sus ojos estaban cerrados, una leve y cansada sonrisa en sus labios. Siguió caminando. En el último piso, acomodó suavemente su peso en sus brazos mientras la puerta frente a ellos se abría. Una joven de pelo dorado estaba enmarcada en el umbral, una blusa fina colgando holgadamente sobre pantalones de vestir. Su expresión se congeló cuando vio a su hija en brazos de un extraño. «¿Qué está pasando? ¿Quién es usted?» Su tono era agudo, pero la preocupación debajo era inconfundible. «Estaba sentada abajo», respondió Isaac secamente. «Me pidió que la subiera». La mujer, Diane, se adelantó rápidamente, tomando a la niña en sus brazos y presionando una mano en la frente de la pequeña. «Gracias», dijo, aunque su voz todavía tenía un filo de cautela. Antes de que la puerta pudiera cerrarse, la niña se movió, mirando a su madre. «Mami, este es Isaac. Es bueno». Diane parpadeó, pero no dijo nada más. Isaac se giró hacia la escalera, la puerta cerrándose con un clic detrás de él. Mientras descendía, la imagen de esa pulsera de hospital y las palabras que ella había susurrado se quedaron con él, profundas e inquebrantables. El aire de la mañana traía la frescura del principio del otoño, del tipo que insinuaba días más fríos por venir. Diane Harley salió del vestíbulo del edificio de apartamentos, cogida de la mano de Laia, los pasos de la niña lentos pero firmes mientras se dirigían hacia la entrada.
Un coche debía llegar en cualquier momento para llevarlas al hospital para otra ronda de pruebas. Al entrar en el patio, la cabeza de Laia se levantó de repente, sus rizos oscuros rebotando al ver a alguien cerca del bordillo. «Isaac», llamó, su pequeña voz brillante de reconocimiento. Las cejas de Diane se alzaron sorprendidas. Siguió la mirada de su hija hasta ver al hombre del día anterior agachado junto al capó de un todoterreno oscuro, con las herramientas cuidadosamente extendidas sobre un paño. Él levantó la vista al oír su nombre, y una leve sonrisa apareció en su rostro. «Buenos días», dijo, levantándose y limpiándose las manos en un trapo. «Solo estoy ayudando a uno de sus vecinos. Qué pequeño es el mundo, supongo». Diane asintió cortésmente, su expresión serena, aunque sentía a Laia tirar de su mano. «No sabía que trabajaba por aquí», dijo, con voz uniforme. «Solo de paso», respondió Isaac. «Acepto trabajos donde me necesiten». Antes de que Diane pudiera guiar a su hija hacia el coche que esperaba, Laia soltó la pequeña mano de su madre y cogió la de Isaac, sus dedos enroscándose confiadamente alrededor de los de él. Se acercó más, su voz lo suficientemente baja como para que solo él pudiera oírla. «Todavía no te he contado todo el secreto». Isaac la miró, una ceja ligeramente levantada. «No». A un paso de distancia, Diane captó el movimiento de sus cabezas juntas. «¿Qué secreto?», preguntó, ladeando la cabeza hacia su hija. Laia solo sonrió, el tipo de pequeña sonrisa cómplice que ponen los niños cuando sienten que tienen algo importante que guardar. «Es solo para Isaac», dijo suavemente, volviéndose hacia él. Diane abrió la boca para insistir, pero la llegada de su transporte la interrumpió. El conductor salió para abrir la puerta, y Diane le dio a Laia un suave empujón hacia adelante. «Vamos, cariño. Vamos a llegar tarde». Todos se dirigieron hacia el coche. Diane se detuvo para firmar el formulario de transporte, con el portapapeles apoyado en el brazo del conductor. Isaac, sin dudarlo, levantó a Laia en sus brazos para que no tuviera que subir al vehículo. Sus pequeñas manos se aferraron a la parte delantera de su chaqueta, y se inclinó para hablar en ese mismo tono confidencial. «Mami trabaja demasiado», susurró Laia. «Incluso cuando está en casa, siempre está al teléfono o en su ordenador. No se ríe mucho. Creo que está sola. Aunque diga que está bien». Isaac la miró. La seriedad en sus ojos era mucho mayor que sus 4 años. «Eso es algo muy importante que notar», dijo en voz baja. «Solo quiero que sea feliz», murmuró Laia, y luego apoyó la cabeza brevemente en su hombro. Diane devolvió el portapapeles al conductor y se giró para ver a Isaac todavía sosteniendo a su hija, su postura cuidadosa, protectora. Dio un paso más cerca, extendiendo los brazos. «Puedo cogerla ahora». Pero antes de soltarla, Isaac metió la mano en el bolsillo del pecho de su chaqueta de trabajo y sacó una pequeña pegatina brillante en forma de corazón rojo. La pegó suavemente en el dorso de la mano de Laia. «Solo para niñas valientes», dijo. El rostro de Laia se iluminó y miró la pegatina como si estuviera hecha de oro. «Gracias», dijo en voz baja, curvando los dedos para mantenerla a salvo. Isaac la sentó suavemente en el asiento del coche, asegurándose de que el cinturón estuviera bien ajustado antes de retroceder. Diane lo observó por un momento, sus labios se separaron como para hablar, pero luego solo dijo: «Gracias por ayudarla ayer y hoy». «Cuando quiera», respondió Isaac, con voz firme.
Le hizo un pequeño saludo a Laia mientras el conductor cerraba la puerta. Mientras el coche se alejaba, Diane miró hacia atrás una vez por la ventana. Isaac ya se estaba girando hacia el todoterreno en el que había estado trabajando, el sol de la mañana brillando débilmente sobre las herramientas en su mano. Laia estaba sentada en silencio a su lado, una pequeña mano presionada sobre la pegatina en su piel, como si se aferrara a algo mucho más importante que papel y pegamento. Los días se acortaron a medida que avanzaba el otoño, y Diane empezó a notar que Isaac parecía cruzarse en su camino más a menudo. Nunca de una manera que se sintiera forzada, solo pequeños atisbos aquí y allá. Entraba en el pasillo y lo veía cambiando una bombilla parpadeante sobre el ascensor, su alta figura equilibrada fácilmente en la escalerilla. Otra vez, lo vio llevando 2 pesadas bolsas de la compra para la señora Bedmore, la anciana que vivía 3 puertas más allá, esperando pacientemente a que ella avanzara lentamente para poder igualar su paso lento. Era difícil ignorar la eficiencia silenciosa con la que se movía, la forma en que hablaba poco, pero parecía observarlo todo. Un martes por la tarde, el teléfono de Diane vibró con una llamada urgente de su oficina. Un cliente de alto perfil había adelantado una reunión importante, y ella tendría que estar en una videollamada en 1 hora. El problema era que Laia tenía una cita de seguimiento en el hospital a la misma hora. Antes de que pudiera empezar a reorganizarlo todo en un torbellino de estrés, encontró a Isaac de pie en el vestíbulo, charlando brevemente con el portero del edificio. «Si necesita», ofreció, «puedo llevarla al hospital. Conozco el camino. Me aseguraré de que vuelva sana y salva». Diane dudó. «No puedo simplemente». «Solo si se siente cómoda», dijo, cortando su objeción con una tranquila seguridad. «Ella me conoce. Le enviaré un mensaje cuando lleguemos allí». Laia, que ya abrazaba su oso de peluche, miró a su madre con una expresión esperanzada. «Por favor, mami». En contra de sus instintos, Diane aceptó. 2 horas después, tras terminar su reunión, Diane se apresuró al hospital. Al pasar por las puertas de cristal del ala pediátrica, los vio antes de que ellos la vieran a ella. Isaac estaba sentado en una de las sillas de colores vivos, inclinado hacia adelante con los codos en las rodillas. Laia estaba sentada frente a él, con los ojos grandes y brillantes a pesar del vendaje en su brazo. Él estaba en medio de contarle algo. Diane no podía oír las palabras, pero podía ver la forma en que la risa de Laia brotaba en suaves estallidos, sus hombros sacudiéndose, la tensión en su pequeño cuerpo momentáneamente desaparecida. Diane se quedó allí un momento más de lo que pretendía, observando la escena a través del cristal. Era la primera vez en semanas que veía a su hija sonreír así, sin forzarlo. Más tarde esa semana, Diane regresó a casa de la oficina y encontró una pequeña caja de cartón descansando ordenadamente justo dentro de la puerta de su apartamento. Dentro había un kit de herramientas básico, destornillador, llave inglesa, alicates, todo ordenadamente dispuesto con un trozo de papel doblado encima. Por si algo se rompe. Se quedó allí sosteniendo la nota por un largo momento, sin saber qué pensar. Era un gesto tan simple, pero conllevaba una cierta consideración que no había esperado. Cuando vio a Isaac en el pasillo al día siguiente, le dio las gracias brevemente. Él solo sonrió, como si no fuera nada. Diane todavía mantenía la distancia. Los viejos hábitos de precaución eran difíciles de abandonar. Pero notó que su mirada ya no tenía el mismo filo agudo cuando se encontraba con la de él. Y cuando Laia lo saludaba desde el otro lado del vestíbulo,
Diane descubrió que no sentía la necesidad de apartar a su hija tan rápidamente. La lluvia caía en implacables cortinas esa noche, martilleando contra las altas ventanas del apartamento de Diane. El viento aullaba por las estrechas calles, trayendo el olor a pavimento mojado y el débil sabor metálico de la ciudad después de una tormenta. Dentro, Diane paseaba por el salón, su portátil todavía abierto en la mesa de café, cuando un pequeño sonido agudo la hizo girar. Desde el sofá, Laia dejó escapar un débil gemido. Tenía las mejillas sonrojadas, su pequeño pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Diane corrió a su lado, presionando una mano en su frente, y sintió el alarmante calor bajo su palma. «Lila, cariño, ¿puedes oírme?» La niña se movió, pero no respondió. Su respiración era superficial e irregular. El pánico se apoderó de Diane. Cogió su teléfono y marcó los servicios de emergencia. La voz del operador era tranquila, pero cuando Diane dio la dirección, la respuesta fue sombría. Varias calles estaban inundadas por la tormenta y el tráfico estaba paralizado. Podrían tardar 40 minutos en llegar una ambulancia. 40 minutos era demasiado. Sin pensar, buscó el número de Isaac. Sus dedos temblaron al teclear. Tiene mucha fiebre. No respira bien. Aún no hay ambulancia. Por favor, ayuda. La respuesta llegó casi al instante. Voy de camino. 7 minutos después, un golpe seco sacudió la puerta. Isaac estaba allí, la lluvia goteando de su pelo, su chaqueta empapada. Vamos, dijo, entrando ya. Levantó a Leela en sus brazos, envolviéndola en una manta que Diane había cogido del sofá, y bajaron corriendo por la escalera. Su camioneta estaba aparcada ilegalmente junto al bordillo, con el motor en marcha, los faros cortando las cortinas de lluvia. Diane se subió al asiento del copiloto mientras Isaac acomodaba suavemente a Laia en la parte de atrás, asegurándola con una mano mientras la otra protegía su cabeza de la lluvia. El trayecto fue tenso y silencioso, excepto por el rugido del agua bajo los neumáticos. La mandíbula de Isaac estaba apretada, sus ojos fijos en la resbaladiza carretera. Pero una vez que llegó a un tramo despejado, pisó más a fondo el acelerador. En pocos minutos, estaban aparcando bajo el brillante voladizo de la entrada de urgencias del hospital. Dentro, las enfermeras se llevaron a Laia casi tan pronto como Diane cruzó las puertas. Diane la siguió hasta que la detuvieron fuera de una habitación con cortinas. Sin nada que hacer más que esperar, se hundió en una silla rígida en la sala de espera, con las manos tan apretadas que sus nudillos estaban blancos. Un momento después, Isaac se sentó a su lado. No habló, no intentó llenar el aire con vacías palabras de consuelo. En cambio, simplemente apoyó una mano cálida y firme en su hombro. Sintió el peso de ella, la presencia reconfortante, y solo entonces se dio cuenta de que estaba temblando. Sin decir una palabra, él se quitó su propia chaqueta húmeda y la puso sobre ella. Los minutos se arrastraron, medidos solo por los lejanos sonidos de pasos y el murmullo de voces tras puertas cerradas. Diane mantuvo los ojos en el suelo de baldosas, pero su mente repasaba cada momento de la noche con nítidos detalles. La forma en que la respiración de Laia había sonado entrecortada, el calor de su piel, la impotencia que la había atenazado como un puño. Finalmente, apareció una enfermera, su expresión tranquila. Ya está estable. La fiebre ha bajado y su respiración está mejorando. Pueden verla en unos minutos. Los hombros de Diane se hundieron,
La tensión se derramó de ella en una larga exhalación. Se giró hacia Isaac, su voz baja pero firme. «Gracias por venir tan rápido, por estar aquí». Sus ojos se suavizaron, aunque su respuesta fue simple. «No tienes que agradecérmelo». Pero mientras estaban sentados allí, en la sala de espera tenuemente iluminada, la tormenta todavía rugiendo más allá de las puertas de cristal, Diane supo que recordaría esta noche, no solo por el miedo que había contenido, sino por la forma silenciosa e inquebrantable en que él había estado allí cuando más necesitaba a alguien. La mañana era clara y fresca, la luz del sol se derramaba sobre las filas de coches aparcados fuera del pequeño garaje. Diane se detuvo en el bordillo, con una caja de cartón en el asiento del copiloto. Dentro había pasteles todavía calientes de una panadería del centro y 2 tazas altas de café. Se había dicho a sí misma que era un gesto simple, un agradecimiento por la noche en que Isaac había conducido a través de la tormenta. Pero sabía que era más que eso. Cuando entró, el aire estaba cargado del olor a aceite y metal. Isaac estaba bajo el capó de una camioneta, con las mangas remangadas hasta los codos y una mancha de grasa en un antebrazo. Levantó la vista, la sorpresa parpadeando brevemente en sus ojos antes de limpiarse las manos en un trapo. «Buenos días», dijo ella, ofreciéndole la caja. «Pensé que necesitarías un descanso». Él esbozó una pequeña sonrisa, aceptándola con un asentimiento. «No tenías por qué hacer esto». «Quizás no», replicó ella. «Pero quería». Mientras él llevaba la caja hacia la pequeña oficina al fondo del garaje, Diane lo siguió. La puerta estaba abierta y vio algunas cosas personales esparcidas entre los libros de contabilidad y las facturas. Una taza de café con el borde desconchado, un viejo reloj de latón y en la pared una fotografía enmarcada. Mostraba a un Isaac más joven con uniforme militar, arrodillado junto a una niña de unos 8 o 9 años. Tenía rizos oscuros, una sonrisa con un hueco entre los dientes y ojos que parecían brillar incluso a través del cristal del marco. Diane se detuvo, su mirada fija en la foto. «Se parece un poco a Laia», dijo en voz baja. Isaac hizo una pausa con una taza de café en la mano, siguiendo su mirada. El silencio se alargó por un momento antes de que hablara. «Es mi hermana, Emily». Su voz era más baja de lo habitual, casi reverente. «Murió cuando tenía 10 años. Leucemia». Diane se giró hacia él, sin saber qué decir. Estaba destinado en el extranjero cuando ella empeoró, continuó, dejando el café sin beberlo. «Para cuando me dijeron lo mal que estaba, no pude volver a tiempo. Me perdí la última semana. Mis padres dijeron que no paraba de preguntar por mí. Nunca», se interrumpió, tragando saliva con dificultad. «Nunca me lo perdoné». El peso de sus palabras se instaló entre ellos, pesado e inmóvil. Diane entendió en ese momento por qué había intervenido tan rápidamente por Laia. ¿Por qué la había llevado sin dudarlo? ¿Por qué se había quedado a su lado en esa sala de espera del hospital? Cuando se deshizo de su propio cigarrillo, cediendo a fumar una versión cruda de 26 años de las olas por las que vino. Tomó aire. «Has estado haciendo todo esto por nosotros, por ella». Isaac negó con la cabeza. «No por ella, para ella. Ella habría querido que ayudara a alguien como Laia». Cruzó la habitación, abrió un cajón y sacó un libro pequeño y muy gastado. La portada estaba descolorida, el lomo pegado con cinta adhesiva en algunos lugares, pero las letras doradas del título todavía captaban la luz. «El Principito». Este era el favorito de Emily,
dijo, ofreciéndoselo. Lo he guardado todos estos años. Pensé que quizás a Laia le vendrían bien algunos cuentos para hacer las noches más fáciles. Diane cogió el libro con cuidado, sintiendo la suavidad de sus bordes gastados, la historia impresa en cada página. ¿Estás seguro? Lo estoy, dijo simplemente. Esa noche, cuando Diane le leyó a Laia del libro, la niña escuchó con la cabeza apoyada en el brazo de su madre, sonriendo ante los sencillos dibujos y las líneas caprichosas. Cuando terminó el capítulo, abrazó el libro contra su pecho. «Me gusta este», murmuró. «Se siente cálido». Diane le acarició el pelo, sus ojos atraídos por la pegatina en forma de corazón que aún se aferraba débilmente al dorso de la mano de su hija, y pensó en el hombre que les había dado a ambas algo que no se habían dado cuenta de que necesitaban. La lluvia había pasado, dejando las calles relucientes, como si toda la ciudad hubiera sido lavada. El aire era lo suficientemente frío como para morder, llevando el débil olor a hormigón mojado. Diane estaba sentada rígidamente en la consulta del oncólogo pediátrico, el zumbido de las luces fluorescentes de arriba presionando sus oídos. Tenía las manos entrelazadas en su regazo, sus nudillos pálidos mientras el doctor Patel deslizaba una gruesa carpeta sobre el escritorio hacia ella. La carpeta estaba llena de resultados de laboratorio y notas de progreso, páginas impresas con gráficos, números de alerta roja y largas cadenas de terminología médica. Pero cuando el médico finalmente habló, sus palabras despojaron toda la distancia formal. Los últimos resultados muestran una progresión rápida, dijo suavemente, su voz llevando el peso de la experiencia y la simpatía. Los recuentos de Laila han bajado significativamente. Necesitamos proceder con un trasplante de médula ósea lo antes posible. Sin él, su voz se desvaneció, no porque no tuviera nada más que decir, sino porque el silencio podía decir la verdad con más claridad que las palabras. La garganta de Diane se sintió apretada, como si se hubiera tragado una piedra. ¿Cuáles son sus posibilidades?, preguntó, su voz apenas audible. Si encontramos un donante compatible rápidamente, dijo, son buenas, pero el tiempo es crítico. Le zumbaban los oídos, el mundo a su alrededor se volvía borroso. Para cuando salió del hospital al aire nocturno, el sol había desaparecido hacía mucho, y el resplandor de las luces de la ciudad se emborronaba en su visión a través de las lágrimas que no había dejado caer dentro. Caminó hacia su coche como si estuviera bajo el agua, su cuerpo moviéndose solo por costumbre. Esa noche, mucho después de haber arropado a Laia en la cama, Diane yacía mirando al techo. El suave horror del sistema de calefacción llenaba la habitación, pero no podía ahogar sus pensamientos acelerados. Cada peor escenario cobraba vida tras sus ojos. Pasillos de hospital que se extendían sin fin, una cama que permanecía demasiado quieta, el peso silencioso de una habitación sin la voz de un niño en ella. Se dio la vuelta una y otra vez, pero el sueño se le negaba. Cuando se durmió, se despertó en pánico, con el corazón palpitando, sin saber si había estado soñando o cayendo. Los siguientes días se desarrollaron en una neblina. Pasó por reuniones de trabajo sin oír las palabras, preparó almuerzo sin saborear la comida, se sentó junto a Laia en el hospital mientras su mente se perdía en espirales. Leía cuentos para dormir sin recordar los finales. Lo que no sabía era que, mientras ella se deshilachaba en los bordes, Isaac estaba haciendo su propio y silencioso esfuerzo contra el reloj. Después de cerrar el garaje cada noche, se quedaba en la pequeña y estrecha oficina de la parte de atrás. El zumbido de un viejo ordenador de sobremesa le hacía compañía mientras buscaba en los registros de donantes de médula ósea.
Envió correos electrónicos a contactos con los que no había hablado en años, enfermeras que habían estado allí durante el tratamiento de su hermana, coordinadores de hospitales de veteranos, incluso extraños en foros en línea de apoyo a trasplantes. Dejó mensajes de voz, rellenó formularios y mantuvo una creciente lista de posibles coincidencias, persiguiendo cada hilo, por muy delgado que fuera. Cuando Diane le preguntaba cómo estaba, siempre daba la misma respuesta, solo manteniéndome ocupado, sin decirle lo que eso realmente significaba. Una tarde, Laia estaba esperando en el vestíbulo del apartamento, con las piernas colgando de una silla mientras Diane hablaba con el conserje. Isaac entró, la vio y cruzó el suelo de baldosas. Se agachó para que estuvieran cara a cara. «Hola, niña valiente», dijo, dedicándole una pequeña sonrisa. Ella le devolvió la sonrisa débilmente, abrazando su oso de peluche contra su pecho. Oí a mami hablar con el doctor. Cree que no la oí, pero sí lo hice. La expresión de Isaac cambió. «¿Qué oíste?» «Que necesito una parte nueva», dijo lentamente. «De la sangre de otra persona». Su frente se arrugó, pero su voz era firme. «Suena aterrador, pero creo que puedo ser valiente». Dudó y luego añadió en un susurro, «Si cuidas de mami, no tendré miedo». Las palabras golpearon a Isaac como un golpe físico. Escudriñó su rostro, y lo que vio allí no fue miedo. Fue resolución, demasiado adulta para una niña de 4 años. Puso su mano suavemente sobre la de ella. «Tú solo concéntrate en mejorar. Déjame a mí preocuparme por el resto». Laia asintió una vez, solemne, como si sellara un pacto. Luego se inclinó hacia adelante, apoyando la cabeza en su hombro. Isaac la sostuvo allí, sus brazos rodeando su pequeño cuerpo, haciendo en silencio una promesa que sabía que cumpliría. Ella no enfrentaría esta lucha sola. Tampoco su madre. La llamada llegó justo después del amanecer, cuando el cielo fuera de la ventana de Diane todavía era del color de la pizarra. Había estado dormitando en la silla junto a la cama de Laia en el hospital. El pitido de los monitores era su única medida del tiempo. «Señorita Harley», la voz de la enfermera era cálida, casi boyante. «Encontramos un donante compatible». Por un momento, Diane no pudo hablar. Las palabras se sentían frágiles, como la llama de una vela que podría apagarse si respiraba demasiado fuerte. ¿Un donante compatible?, logró decir finalmente. Sí, el donante desea permanecer en el anonimato, pero la compatibilidad es excelente. Podemos programar el trasplante de inmediato. En cuestión de horas, comenzaron los preparativos. Diane firmó montones de formularios, se reunió con cirujanos y anestesiólogos, y asistió a reuniones informativas que apenas asimiló. Su mente seguía dando vueltas a ese único hecho. Alguien, en algún lugar, había elegido dar una parte de sí mismo para salvar la vida de su hija. El día de la cirugía, Laia se aferró a su oso de peluche mientras la llevaban hacia el quirófano. Diane le besó la frente, susurrando promesas que rezaba poder cumplir. Las puertas dobles se cerraron y Diane se quedó de pie en el pasillo, su corazón latiendo contra sus costillas. El procedimiento se alargó durante horas. Caminó a lo largo de la sala de espera una y otra vez, deteniéndose solo cuando apareció el cirujano, con expresión tranquila. El trasplante fue bien. Estará en recuperación durante el próximo día o 2, pero las señales son buenas. El alivio la dejó mareada. Quería agradecer al donante, mirarlo a los ojos, pero no había información disponible. Anónimo, habían dicho.
Diane lo aceptó, pero el misterio se alojó en sus pensamientos. Esa noche, notó algo extraño. Isaac no apareció. Había estado en el hospital casi todos los días durante semanas, trayendo aperitivos a Laia, leyéndole cuentos, haciéndola reír. Pero ahora, cuando necesitaba compartir esta noticia, no estaba por ninguna parte. Al día siguiente, todavía sin noticias. El tercer día, llamó a su número, pero fue directamente al buzón de voz. La preocupación se instaló en su estómago, pesada e insistente. Al cuarto día, decidió encontrarlo. Condujo hasta el garaje, el que había visitado antes, con café y pasteles. Estaba más silencioso de lo habitual, el olor a aceite y gasolina amortiguado. Lo encontró en la oficina de atrás, sentado en el pequeño escritorio con el brazo izquierdo en un cabestrillo. «¿Qué ha pasado?», preguntó, entrando. Levantó la vista sobresaltado. Luego esbozó una leve sonrisa, casi avergonzada. «Supongo que te hablaron del donante». La comprensión la golpeó como una sacudida. «¿Fuiste tú?». Se encogió de hombros ligeramente. Le prometí a Laia que haría todo lo que pudiera. Diane lo miró fijamente, la verdad asentándose sobre ella. «Tú, te sometiste a la cirugía y no me lo dijiste». «No se trataba de mí», dijo simplemente. Se trataba de ella, de darle una oportunidad. Se le hizo un nudo en la garganta, y por un momento solo pudo quedarse allí, viéndolo bajo una nueva luz, no solo como el hombre que había subido a su hija por las escaleras, o el hombre que había conducido a través de la tormenta, sino como alguien que había arriesgado silenciosamente su propia salud sin esperar agradecimiento. Cuando Laia despertó 2 días después, lo primero que hizo fue buscar la mano de su madre. Sus mejillas aún tenían un toque de palidez, pero sus ojos estaban más brillantes de lo que habían estado en meses. «Hola, cariño», susurró Diane, inclinándose cerca. Laia le apretó los dedos débilmente y luego sonrió. «¿Ves? Ahora nos tienes a los dos». Diane parpadeó, su visión se nubló. «¿A los dos? ¿A mí y a Isaac?», murmuró Laia, su voz somnolienta pero segura. Diane le besó la frente, aferrándose a la mano de su hija como si nunca fuera a soltarla. Por primera vez en semanas, el miedo que había estado envuelto alrededor de su corazón comenzó a aflojarse. En algún lugar profundo, sabía que lo que Laia había dicho era verdad. No solo en la forma en que la niña lo entendía, sino de una manera que iba más allá de las palabras. Isaac había cumplido su promesa, y de alguna manera, sin que ella se diera cuenta, se había convertido en parte de su familia. El apartamento bullía con el suave murmullo de la conversación y estallidos de risa. Globos de colores flotaban en el aire y el aroma aglaseado de vainilla se mezclaba con la débil dulzura de las flores frescas dispuestas a lo largo de la mesa del comedor. Había pasado exactamente un mes desde el trasplante, y las mejillas de Laia habían recuperado su 5º cumpleaños, un hito que Diane una vez temió que nunca vería. Isaac llegó justo cuando los invitados se estaban acomodando, sosteniendo una pequeña caja pulcramente envuelta. Dudó en la puerta hasta que Laia lo vio. «Isaac», chilló, corriendo hacia él con un vestido rosa salpicado de diminutas estrellas. Le rodeó la cintura con los brazos antes de tirar de él hacia el centro de la habitación. Cuando llegaron a Diane, Laia le sonrió radiante. «Este es el hombre del que te hablé, mami», anunció para que todos lo oyeran. «El que puede cuidarte». La habitación se quedó en silencio por medio instante, y Diane sintió que el calor le subía a la cara. Miró a Isaac,
esperando que pareciera avergonzado, pero sus ojos solo contenían una calma firme. Lentamente, se arrodilló al nivel del haya y le apartó un rizo de la frente. Sí, cariño, lo sé. Se levantó y encontró la mirada de Isaac. Su voz más suave ahora, destinada solo a él. Gracias, no solo por salvarle la vida, sino por darle esperanza. Por darme esperanza a mí. Abriste una puerta que pensé que estaba cerrada para siempre. Él empezó a hablar, pero las velas de cumpleaños estaban siendo encendidas, y Laia ya saltaba sobre sus pies con anticipación. Amigos y familiares se reunieron alrededor del pastel, cantando con voces alegres mientras las velas parpadeaban en la luz atenuada. Cuando la canción terminó, Diane se inclinó hacia él, su hombro rozando el suyo. «Ya eres parte de nuestra familia», susurró, sus palabras casi perdidas en el murmullo de aplausos después de que Laia soplara las velas. El resto de la noche fue un borrón de copas que tintineaban, historias compartidas y pequeños estallidos de la risa de Laia. Isaac se mantuvo cerca sin entrometerse, ayudando a recoger los platos, atando globos sueltos a las sillas e incluso arrodillándose para arreglar la rueda de un cochecito de muñecas que una de las niñas había traído. Cada pequeña acción llevaba el mismo cuidado silencioso que había mostrado desde el principio. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y el apartamento estaba de nuevo en silencio, Diane salió al balcón. La ciudad se extendía ante ellos, su horizonte brillando en el aire fresco de la noche. Isaac se unió a ella, con la chaqueta desabrochada, la brisa nocturna alborotándole el pelo. Laia apareció un momento después, subiéndose al banco bajo entre ellos. Les rodeó la cintura con los brazos, acercándolos. «¿Ven?», dijo, con la simple certeza que solo un niño podía tener. «Encajamos». Diane sonrió, su mano descansando ligeramente sobre el brazo de Isaac. Él miró a Laia y luego a Diane, y por un momento nadie habló. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas, y el aire estaba lleno de una tranquila sensación de algo reparado. Allí, en ese balcón, con los brazos rodeándose, estaban como tres personas unidas no solo por la sangre, sino por la elección, por el amor y por la curación que llega cuando los corazones están dispuestos a abrirse de nuevo. Y así, lo que comenzó con una niña cansada en unas escaleras se convirtió en una historia de valentía silenciosa, segundas oportunidades y el tipo de amor que sana más de un corazón. Diane encontró más que alguien que estuviera a su lado. Encontró a un compañero que ya había estado caminando hacia su vida sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Isaac ganó la familia que nunca pensó que volvería a tener. Y Laia, bueno, Laia consiguió su deseo. Si esta historia tocó tu corazón, imagina cuántos momentos más como este hay por ahí esperando ser contados. Suscríbete a Soul Stirring Stories y únete a nosotros para más relatos que nos recuerdan la resiliencia del espíritu humano, los lazos que creamos y el amor que puede cambiarlo todo. Porque a veces, las voces más pequeñas transmiten las verdades más grandes y los comienzos más hermosos.